Sí, bueno, antes que nada quiero agradecer a vos por el reconocimiento agradecer a toda la gente de Galvez que volví a reencontrar, a viejos y a nuevos y muy grandes amigos. Quiero reconocer la valía de Diego Botero, que fue un juvenil del Club Santa Paula, hoy es todo un empresario, todo un profesional, una excelente persona, a Sergio Valls, también un nuevo amigo, un gran amigo, y que bueno, junto con ellos también me reencontré con una Galvez que hace más de prácticamente 30, 40 años que no estuve conviviendo todo este tiempo, esta hermosa experiencia de reencontrarme con lo que yo digo fue mi banco de pruebas, ¿no? Iniciarme como profesor de educación física y bueno, fue un volver a una raíz muy buena. Mis inicios en lo que es, porque yo ni bien me recibo, voy a trabajar a Santa Fe, estuve 2 años ahí aproximadamente y vuelvo a Galvez por una propuesta de trabajo mucho más amplia en el Colegio Industrial, Escuela de Comercio, en la Escuela Técnica de Barrancas. Ese laberinto de motivaciones hizo que montara un gimnasio en calle Belgrano, que actualmente hay uno, frente a un supermercado importante que hay ahí, enfrente de lo que era la ex Casa San Paolesi. Bueno, fue mi gran banco de pruebas porque desde ese gimnasio arrancó el rugby de la ciudad, junto con Ricardo Brarda armamos un equipo de rugby, el primero que hubo en la ciudad, armamos un equipo de hockey con el ingeniero, bueno, ahora me voy a acordar, porque estoy un poco motivado, ¿no? Armamos el Raimondi, ingeniero Raimondi, armamos el primer equipo de hockey de la ciudad. Fueron cosas motivantes porque en un lugar donde te daba la posibilidad de armar estructuras y pensarte en proyectos, el equipo de gimnasia deportivo en el cual vos estuviste también involucrado, y Mariel Carelo, la profesora Mariel Carelo, el profesor Marcelo Beltramino también trabajó conmigo en el gimnasio en sus comienzos. Y bueno, uno en ese afán de hacer cosas trataba de dar siempre lo mejor, ¿no? Armé un equipo de atletismo en el club Jorge Newbery, armamos la pista de atletismo en el club Jorge Newbery. Es decir, también tengo mi historia deportiva, bueno, arranqué nadando en Ceci, terminé nadando en el Sporting, muchos amigos, muchos años de estar viviendo mi juventud acá y volver ya prácticamente jubilado, porque estoy jubilado de la docencia, más de 36 años, me jubilé como vicerrector del profesorado de educación física, catedrático en 36 materias, hice una experiencia interesante en lo que es la educación física de la provincia, fui director provincial de educación física en el gobierno del ingeniero Joy Joveit. eh, Sí, sí, agradezco al profesor Lamberto y a Marisa Baldomá, que para mí un gimnasio es un estímulo de vida. Yo sin este gimnasio realmente no transitar todos estos meses lejos de mi familia. Y te voy a traer algo muy interesante que decía un amigo mío, dice, en la vida te podrán pasar muchas cosas, te podrá fallar, qué sé yo, miles de personas, pero el gimnasio siempre va a estar ahí para darte lo mejor. Y realmente venir todos los días al gimnasio me apasiona, me estimula, conocer amigos, es decir, establece un vínculo personal muy especial para mí. Y este es un ámbito que amo, el gimnasio.
Primero, del básquet hay algo interesante. Yo quiero rescatar la persona de Daniel Elías, el turco Elías, que él me presentó al señor Raúl Acuña, que en esa época lo entrenaba a Pedro Chavero, que es el jefe de inspectores, creo, de la excelente boxeador, categoría mediano, y hacía falta un preparador físico. Ahí yo me inicié en el boxeo, como preparador físico, en mi gimnasio. Ellos trabajaban ahí. Bueno, toda una historia interesantísima que me descubro, empiezo a interesarme mucho más, con muchos colegas de Galvez. En esa época íbamos a los cursos del doctor Massa, Rosario. Bueno, fue una cuestión de establecer ese vínculo. En ese interín, yo había trabajado un año, creo, unos meses en CESI, con Carlunchos Verga, que era un técnico de básquet muy, muy bueno. Pero bueno, la vicisitud fue que la gente de Santa Paula me convocó para trabajar, estaban de la C a la B, hice el periplo de la B, y de la B llevamos el equipo a la primera división, a la A, que fue algo para mí. Década del 80 aproximadamente, 80, 88, por ahí, yo me recibo en el 82, o sea que eso fue en el 88, 87 más o menos. Pero bueno, fue realmente para mí descubrirme en en esa apertura de ser preparador físico, y mientras tanto siempre me motivó la cuestión, es decir, todo el aval que yo recupero del atletismo, porque hice mucho atletismo en mi vida, lo volqué a lo que es la preparación física. Inclusive después hice cursos como de nivel 1 a nivel internacional IAF, tengo dos capacitaciones internacionales, bueno, y toda esa mezcla de conocimientos las volcaba y me iba atrapando el mundo del boxeo. Hasta que, bueno, después pasó lo que pasó y se... Tuve la suerte, y aparte de ser preparador físico del básquet, era preparador físico del fútbol de Santa Paula. Quiero aclarar eso porque el club Santa Paula me abrió las puertas, dirigentes notables como el señor Airaldi, gente que hoy está en otro lado, pero bueno, fueron momentos míos muy, muy, muy buenos, ¿no? Únicamente trabajaba en la primera división. Es decir, los jugadores entrenábamos en mi gimnasio la parte física, la parte de sobrecarga, la parte de fuerza y flexibilidad, y todo lo otro, lo aeróbico, lo hacíamos en el ferrocarril, ¿sí? Primero, que no faltaba un solo día a un entrenamiento, y segundo, iba a todos los partidos, porque seguía de cerca lo que quería el técnico, lo que necesitaba el equipo, y soy apasionado en todo lo que hice de ese lado. Lo otro, la cuestión de conocimientos, bueno, estábamos siempre con un grupo de docentes de acá, muy actualizado en lo que eran ciencias aplicadas al deporte, y te digo más, yo siempre mi basamento de las cuestiones fisiológicas, de cualidades y capacidades físicas, hacía una trasvasación de lo que es el atletismo, porque es correr, saltar y lanzar. Y son motricidades que se aplican en todos los deportes. Entonces, teniendo como ese margen y esa estructura de piso, yo hacía realmente, es decir, un jugador de básquet es un corredor de 400 metros llano que pica la pelota y salta o desplaza como un saltador de largo. Tiene que tener esas capacidades adquiridas aplicadas a los sistemas, a lo que necesita el técnico y a cada puesto individual de cada jugador. Desde ahí desmenuzar un entrenamiento que puede diagramarse, que es bueno que un directivo que contrata tenga el plan de la preparación física que se escribe, porque el plan es el ajuste de un entrenamiento sistematizado, que se regula o se ajusta de acuerdo a los resultados. Entonces,
no te podés equivocar que hoy hacemos tal o cual cosa. No, es quincenal, mensual, trimestral. Sabés el proceso que tiene la preparación física de un deportista, porque es algo muy serio eso, el plan de entrenamiento. Entonces, la nutrición la debe manejar. Sí, sí, pero a ver, nosotros somos especialistas del acondicionamiento y preparación física de un deportista. Ese es un camino que lo hace un nutricionista. Como dice el médico, hará toda la parte de recomposición, de rehabilitación, de sostén de esas capacidades que a veces por fortuitos, que no debería pasar, tienen algún tipo de problema. Pero no hay que mezclar las aguas. No soy nutricionista, sí te puedo decir, pero hay que tener seriamente controlado eso. No, no, yo esto me traes tantas anécdotas. Veo que te emocionaste, No, de no, hecho. quiero mencionarlo a Manolo Almendra, que era ayudante de campo, que estaba sentado en el banco. Pasaron 8 técnicos, fui preparador físico de 8 técnicos, porque claro, yo vivía acá, los técnicos venían de Tucumán, venían de Santa Fe, venían de diferentes lugares, pero yo quedaba porque yo era el que sabía, la base del equipo casi siempre variaba entre 1, 2 o 3 jugadores, pero teníamos una base de jugadores de acá de Galvez. Y bueno, partidos importantes, bueno, hemos ido a jugar a Esperanza, cuando Esperanza tenía un nivel muy bueno, con unos americanos, estábamos de la B intentando hacer pie para ver si podíamos hacer un proyecto de equipo competitivo, ¿no? Que eso es lo importante. Porque también hubo que generar conciencia en los jugadores y en los directivos de la importancia de la preparación física de un equipo. Que eso a veces la gente no lo tiene en cuenta y se cree que jugar al fútbol es patear la pelota, jugar al básquet y picar la pelota. No, no, hay que crear conciencia, como se la creo a toda la gente que tengo la suerte de contactarme, de la habitualidad de un gimnasio, de la habitualidad de ir a una pista de atletismo para entrenar, porque ahí es el lugar medido y saludable. Es decir, hay cosas que se hacen en la cancha, cosas que se hacen en el gimnasio y cosas que se hacen en espacios abiertos. Ahí está la programación del trabajo. Me decía Diego Botero que se acordaba que hacíamos pasadas de 800 o 400 en el ferrocarril, porque no tenemos una pista, la del Sporting nos quedaba un poco atrás mano, sacaba a correr los jugadores por la calle, era una cuestión folclórica muy linda. Y partidos importantes, nunca nos ganó Rafaela, como decía Kevin Monroe, Rifiela nunca nos ganó, en la etapa que por lo menos yo transité por acá. Bueno, clásicos muy emblemáticos con Ceci, el famoso Manquito Bonaudi marcándolo a Kevin Monroe con sus capacidades especiales y él daba ataque. O sea, me quedan cosas, bueno, el partido más emblemático fue cuando ascendimos, que le ganamos a Boca en Buenos Aires y muchos partidos de equipos grandes que venían a Galvez y no podían ganar la Santa Paula, ¿no? Ese fue un poco el gran disfrute que tuve con este equipo de básquet, los viajes afuera también. Sí, fue una cuestión, un derrotero arriba de ese colectivo emblemático donde dormían, había una comunión muy buena entre los jugadores, siempre hay celos, pero vi muchas cosas interesantes y aparte iba aprendiendo en ese gran camino. Bueno, acá te hago un raconto que tuve parte de esta historia. Hasta hace muy poco generé, junto con un grupo de colegas de Santa Fe, 2 proyectos de ley para que el deporte tenga un reconocimiento importante en la provincia de Santa Fe. Quisimos crear el Ministerio del Deporte en la provincia de Santa Fe y algo muy importante, la ley de financiamiento deportivo, porque hoy en día el deporte no tiene un financiamiento como tal para todas sus estructuras. Y eso nos generó que no tuvo interés, estuvo 2 años con vigencia parlamentaria en la Cámara de Diputados, pero realmente el deporte está visto en forma eventual en esta provincia. Es el evento y pasó, y no hay una consecución a mediano, largo plazo.
no hay un desarrollo programado. Entonces el padre tiene que vender rifa, el directivo del club tiene que hacer malabares para generar un equipo competitivo. Es decir, todavía estamos en un déficit muy grande de no ser reconocido como algo importante en lo que es la transformación de una ciudad, de una provincia. Nosotros, yo considero que ya estaba la huella armada. Galvez tiene básquet. Galvez, yo he visto que estaba preparador físico de básquet y de fútbol, veía que había más interés por el básquet, no es celo por el fútbol, pero realmente, bueno, ahora el fútbol tiene una liga galvense para una liguifa. Discúlpame porque no lo conozco, Está bien. pero está fomentado en los niños o en los jóvenes que están haciendo una participación. Pero realmente todavía deberíamos mejorar en lo que es el desarrollo o mejorar eso de que... bueno, acá hay un problema que voy a entrar en... Vamos de nuevo para atrás. Yo hice una tesis doctoral, hice un doctorado en educación y mi tesis era incidencia de la educación física en la edad escolar. Y yo creo que la educación física con 2 estímulos semanales no sirve para transferir en la persona la conciencia de la importancia del deporte. Punto 1. Entonces el club tendría que estar nutrido, un camino de la escuela al club para que el niño o el joven pueda insertarse a hacer o tenga ofertas deportivas. Eso no está dado. Entonces, la educación física, hoy como está dada, deberíamos replantear si es importante hacerlo de otra manera. Que la viviste vos, la vivió la gente más grande y al día de hoy tiene la misma estructura. Comentaba que realmente haría falta un replanteo de cómo deberíamos modificar una mejor educación física en la edad escolar para que de repente haga un efecto de conciencia y que la gente entienda la importancia que tiene que ver su calidad de vida en el desarrollo de hacer actividad física. No puede ser que haga deportes, pero yo creo que la gente a veces no toma conciencia porque vive en un trajín de actividad, en un ritmo de vida, que se da cuenta cuando tiene el problema y no antes como un estilo de vida de la necesidad, la importancia que significa sentirse bien, saludable. Y eso es un abanico de opciones muy interesante porque tu costo personal en el trayecto de vida te va a dar una plusvalía de entenderte siempre mejor con el resto. Bueno, hoy en día la gente lamentablemente deja de lado eso por otras cuestiones personales y bueno, vienen todos los riesgos, como decimos, riesgos de vida. Bueno, es un tema que me interesaría tocarlo, pero es así de amplio, ¿no? Efecto mágico esto, ¿no? Inclusive
hemos llegado a tener 4 americanos, 2 por Ceci y 2 acá. Era todo un acontecimiento porque somos todos blancos y ver deportistas de raza negra, eran morenos, altos, es decir, tenían un biotipo ya desarrollado. Y a pesar de que ellos en su país no eran figuras, pero tenían toda una estructura deportiva desarrollada que nosotros no la teníamos para tal punto. Yo creo que ellos, en definitiva, se daban cuenta de lo importante que eran en un lugar distinto como este. Y venían con capacidades, bueno, eran casi toda una envergadura, una altura impresionante, y tenían acondicionamiento físico porque habían desarrollado su vida deportiva y venían por referencia, ¿sí? El tiempo fue haciendo que este gran logro deportivo que fue la implementación de la Liga Nacional de Básquet y con la incursión de americanos, mejoró el nivel de los argentinos, mejoró la calidad deportiva al punto tal que hoy en día, bueno, es sabido, hasta el Chapu Nocioni fue un jugador de la ciudad de Galvez, fue figura a nivel internacional. Es decir, que todo ese proceso de transformación uno lo fue, gracias a Dios digo, lo fui viviendo, lo fui palpando, lo fui reconociendo, como yo digo, fui siempre y sigo aprendiendo de los otros, ¿no? Y en esta mancomunión de entenderme y entender los demás y seguir estudiando y capacitando, uno va viendo. Pero hoy en día han pasado cosas en el país, esta gente nueva que está, digo, por el Club Santa Paula, retomando ese camino con mucho esfuerzo. Veo que la gente del Club Ceci también retomando con mucho esfuerzo. Veo que los dirigentes del Club Centenario, que cuando yo me fui Centenario no tenían el loaje que tiene ahora, Centenario con básquet, es decir, la ciudad hoy tiene 3 posibilidades ciertas para generar deportistas, para generar familia, grupo, sociedad deportiva, como yo digo. Sí sé que todos hacen un grandísimo esfuerzo. No es que el Estado tiene que estar presente siempre, pero por lo menos brindar las posibilidades básicas para aquellos que no tienen la condición de ir a un club, a cómo lo acerco, ¿sí? Y ver cómo genero política de Estado que le sea mucho más fácil a un dirigente deportivo, a una ciudad, tener pertenencia en estos deportes que son históricos, ¿no? Acá. Fue un gusto, un placer haber escuchado su charla, su experiencia y bueno, un poco queríamos llegar por medio de esta entrevista personal a algunos testimonios que dejó en su discurso en la ciudad de Galvez. Usted nos decía que, digamos, toda esta historia comenzó con una anécdota muy resumida, si lo podría comentar, que encontró un diario en la calle que cambió su vida. Bueno, yo iba caminando por una calle interna de la universidad, en la Universidad de Navarra, en España, y no estaba en paz porque veía esas diferencias tremendas entre esos países y los nuestros, y eso me tenía mal. Gente muy bien vestida en las calles, sobre todo la gente mayor muy bien vestida, que normalmente uno no lo ve aquí así. La gente mayor, los jubilados y eso son muy pobres habitualmente. Y bueno, me tenía eso mal, no porque ellos estuviesen bien, sino porque nosotros nos habíamos quedado. Gente fumando habanos, 70, 80 personas.
un día iba caminando por la Gran Vía y delante mío irían 700, 800 personas un sábado de la mañana que yo podía ver, abarcar con la vista. El 80% tenían zapatos nuevos. Todo eso me impresionó. Lo que es entrar a una biblioteca, pedir material, el acceso a la información que tienen, los bajísimos costos que tiene ese material. Bueno, yo un día iba caminando por una calle interna de la universidad, vi un diario tirado en una sequía y curiosamente lo levanté, evidentemente tenía que levantarlo, y había una entrevista a la Madre Teresa de Calcuta, y le preguntaban qué era la paz, y como yo no estaba en paz, me pareció prudente, oportuno ver qué decía esta mujer maravillosa, y ella hacía una figura preciosa, decía, el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz. Y eso me encantó. Me volví a la Argentina, dije, tengo que servir, pero no sabía ni a quién ni cómo. Volví a Europa, segundo viaje, me contratan. El sueño del pibe, me contrataban. Pero antes paso por Roma y lo escucho al Papa, en una homilía preciosa, el 17 de mayo del 92, dijo, ocúpense de los más pobres, de los más necesitados. Servir, decía la Madre Teresa, a los más pobres, decía el Papa. Así que fíjese que dos asesores. Y detrás de ellos dos, la figura gigantesca de San José María, porque cuando estaba en Navarra, la universidad que él creó, una de las muchas. Y cuando estaba en Roma, la beatificación suya. Después lo canonizaron. Así que, mire, con estos tres asesores, ¿me podía yo resistir a este camino? Evidentemente no, esto no es una cosa mía, es una cosa de Dios, estoy convencido, el hombre propone y Dios dispone. Yo quise hacer biología molecular y terminé haciendo pobreza y desnutrición en la Algarrobal de abajo en Mendoza, en la República Argentina. ¿Cuáles son los orígenes de la pobreza? Y bueno, nosotros es una regla sin excepción que la desnutrición, que es el resultado final de su desarrollo, sería en consecuencia de que los chicos dependen de terceros para alimentarse, que no tienen los medios y tampoco tienen la educación. Así que la miseria, la pobreza y la incultura es un círculo vicioso que es necesario romper para terminar con la pobreza y transformarlo en un círculo virtuoso. Entonces, una persona que no ha desarrollado su cerebro y luego no se va a poder educar o estará condenada a un desempleo o al subempleo y mirará la vida como detrás de un vidrio, los demás viven, pero ella no. Entonces, nosotros si queremos quebrar la pobreza, tenemos que educar. Esa es la palabra clave. Pero antes de educar, hay que tener cerebros. Porque la educación es una semilla maravillosa, pero toda semilla para fructificar necesita un sustrato, y el sustrato anatomopatológico donde se siembra la educación es su cerebro intacto. O sea que si yo tengo cerebros intactos y luego los educo, si simultáneamente pongo cloaca, agua corriente y agua caliente y luz eléctrica en cada casa argentina, tengo una potencia en 30 años. El desarrollo es una consecuencia. Pero para eso debo dejar de pensar en las próximas elecciones y empezar a pensar en las próximas generaciones. Es importante darse cuenta de que no existen salvaciones individuales. O salimos todos o nos quedamos todos. Y que esto es una empresa de todos. Esto es debe ser como una familia bien avenida. Si hay uno que está mal, yo también tengo que estar mal. Y si hay uno que está bien, y también tengo que alegrarme, porque ese está bien. Y tenemos que tirar hacia arriba a la gente, no hacia abajo. Tenemos que tratar de igualar hacia arriba, no igualar hacia abajo. Tenemos que tratar de que todo el mundo se eduque, de que todo el mundo pueda estudiar, de que todo el mundo pueda tener una inserción laboral. Eso es lo que hay que hacer. Una gran nación se hace con miles de chicos leyendo. Eso dice en una biblioteca, Waldo Lugones en Villa Giardino, en Córdoba. Una gran nación se hace con miles de niños leyendo. Y es así la historia, ¿no? Así que tenemos que lograr esa gran nación. Nuestro país fue un gran país cuando se dijo gobernar es poblar. Nuestro país fue un gran país cuando se dijo hay que hacer de la patria una gran escuela, y se cayó cuando se cayeron estos conceptos.